¿Alguna vez has sentido que sabías algo, sin poder explicarlo? Como cuando decides que esa persona es de fiar sin tener pruebas. O cuando algo dentro de ti te dice que ese camino, aunque no sea el más lógico, es el correcto. A eso lo llamamos intuición. Y aunque muchas veces la tratamos como una especie de corazonada misteriosa, para Henry Bergson, uno de los grandes filósofos del siglo XX, la intuición es algo mucho más profundo, más serio y más entrenable de lo que solemos imaginar. ¿Pero qué entendía Bergson por intuición? Bergson vivió en una época en la que la ciencia y la razón eran las reinas absolutas. Todo debía medirse, clasificarse, demostrarse. Pero él se dio cuenta de algo: hay cosas vivas que, si las congelas para medirlas, dejan de ser lo que eran. Por ejemplo, imagina que quieres entender una danza. Puedes hacer 1000 fotos de los movimientos, medir los ángulos, describir las posiciones, pero ninguna de esas imágenes te mostrará la danza en movimiento. Solo si te sumerges en ella, si sientes su ritmo, su energía, su duración, podrás comprenderla de verdad. Eso es lo que Bergson llama intuición, una forma de conocimiento que no analiza desde fuera, sino que entra en el flujo de la vida para sentirlo desde dentro. Es el conocimiento que se deja afectar por lo que estudia, que se sincroniza con su ritmo. ¿Pero por qué necesitamos la intuición? Porque la realidad no es estática. Todo lo vivo, las personas, las relaciones, los ecosistemas, los proyectos, está en movimiento. Y lo que está en movimiento no se puede entender solo con fórmulas o estadísticas. Piénsalo, ¿cuántas veces un plan perfecto, diseñado con toda la lógica del mundo, ha fallado porque la realidad era otra? Un proyecto comunitario que en el papel parecía sólido, pero que no funcionó porque no se escuchó a la gente. Una política pública con grandes indicadores, pero que las personas no sintieron como propia. O incluso algo personal, un cambio de trabajo o de ciudad que tenía todo el sentido, pero no te sonaba bien. Bergson nos diría que en esos casos, faltó intuición. Faltó entrar en la duración real del proceso, sentirlo desde dentro antes de intentar controlarlo desde fuera. Una confusión común es pensar que la intuición es como una varita mágica, un sexto sentido que unos tienen y otros no. Nada más lejos. Bergson decía que la intuición se cultiva. No es un don, es una disciplina. Igual que un músico entrena el oído o un cirujano la mano, la intuición se desarrolla con práctica. ¿Cómo? Observando con atención, reflexionando sobre la experiencia y contrastando lo que uno siente con los resultados. Por ejemplo, un buen terapeuta no solo aplica protocolos. Escucha los matices, un silencio, una mirada, una tensión en la voz. Un agricultor experimentado sabe cuándo sembrar no porque lo haya leído en un manual, sino porque ha aprendido a sentir los ritmos del suelo, la humedad, la luz. Y un líder de equipo con intuición no toma decisiones impulsivas, se detiene, observa el ambiente, escucha lo no dicho. La intuición, para Bergson, es una forma inteligente de empatía. No es seguir el corazón sin pensar, sino pensar desde dentro de la vida, acompañando su movimiento. Bergson no propone reemplazar la razón por la intuición. Lo que propone es pensar con dos manos. Con una mano usamos el intelecto, medimos, clasificamos, organizamos. Con la otra usamos la intuición, sentimos, escuchamos, comprendemos el ritmo interno de las cosas. Cuando solo medimos, empobrecemos lo vivo. Cuando solo sentimos, perdemos dirección. La sabiduría, diría Bergson, está en saber alternar y articular las dos. En un laboratorio, lo importante es lo que se puede repetir. Pero en la vida real, en una comunidad, una escuela o una familia, lo que cuenta es lo singular. Y lo singular no se repite, se comprende. Por eso la intuición no es menos racional. Es una razón ampliada, una lucidez que incluye la experiencia, el cuerpo y el tiempo. En un laboratorio, lo importante es lo que se puede repetir. Pero en la vida real, en una comunidad, una escuela o una familia, lo que cuenta es lo singular. Y lo singular no se repite, se comprende. Por eso la intuición no es menos racional. Es una razón ampliada, una lucidez que incluye la experiencia, el cuerpo y el tiempo, así por ejemplo, en salud y neurorehabilitación. Un fisioterapeuta sigue protocolos clínicos y escalas para medir la recuperación de un paciente. Pero la mejora real, la motivación, la fatiga, los pequeños logros invisibles,
solo se captan con una intuición entrenada. Esa capacidad de ajustar el ritmo, de saber cuándo insistir y cuándo parar, es conocimiento en acción. En gestión de equipos. Las empresas adoran los indicadores, OKRs, KPIs, dashboards. Pero el clima de equipo, eso que hace que la gente confíe y colabore, no se mide en números. Se siente en las conversaciones informales, en cómo se manejan los conflictos, en si las personas se atreven o no a decir lo que piensan. Ahí, la intuición de un buen líder vale tanto como cualquier métrica. En políticas públicas. Un informe puede mostrar un gran impacto social, pero si las personas beneficiarias no se reconocen en él, algo falla. Ahí hace falta una intuición metodológica, volver al terreno, escuchar, dejar que la comunidad narre su propia experiencia. Los relatos y los indicadores deben caminar juntos. En la acción climática los modelos climáticos son esenciales, pero la adhesión social a los cambios no depende solo de los datos. Depende de comprender los miedos y tiempos humanos. No basta con decir recicla más o come menos carne. En los contextos de cooperación y desarrollo, la intuición también tiene una dimensión ética, reconocer los saberes locales. ¿Alguna vez has visto cómo un proyecto bien intencionado fracasa porque llega desde fuera con todas las respuestas? Eso pasa cuando no hay escucha, cuando se cree que solo vale el conocimiento técnico. La intuición, en cambio, escucha sin idealizar. No romantiza lo tradicional, pero tampoco lo desprecia. Permite que los modelos técnicos se injerten en prácticas vivas, diseñadas con la gente. Es un acto de justicia cognitiva, entender que hay muchas formas válidas de conocer. Bergson nos da una gramática para eso, una manera de unir la ciencia con la experiencia, lo medible con lo vivible. Si la intuición no es magia, ¿cómo se entrena? Bergson no dejó un manual, pero su pensamiento inspira uno muy claro: inmersión. Sumérgete en lo que quieras comprender. Convive con las personas, el territorio o el problema. No se puede entender algo vivo desde fuera. Atención al proceso. No mires solo los resultados. Observa los ritmos, las pausas, los cambios. La forma en que las cosas suceden importa tanto como lo que sucede. Relato. Cuenta y vuelve a contar casos. Las historias fijan conexiones que los números no muestran. Feedback cruzado. Confronta tus intuiciones con datos, con otras miradas, con los resultados. La buena intuición resiste la prueba. Diarios de práctica. Registra decisiones, aciertos y errores. Revisa donde tu intuición acertó y donde falló. Tiempo y silencio. La prisa mata la intuición. Necesita calma, espacios sin estímulos. Escucha ética. Escucha lo que contradice tus esquemas. Ahí suele estar el aprendizaje real. Estos pasos se parecen mucho a un método científico, pero aplicado a lo humano, a lo viviente. No es oponer método e intuición, sino alternarlos, entrar, observar, sentir, y luego estos pasos se parecen mucho a un método científico, pero aplicado a lo humano, a lo viviente. No es oponer método e intuición, sino alternarlos, entrar, observar, sentir, y luego retirarse para traducirlo en conceptos, modelos o acciones. Y después volver al terreno y comprobar si encajan. Es un movimiento en espiral entre simpatía y análisis. Bergson era muy consciente de los peligros. Porque claro, si decimos confía en tu intuición, también podemos caer en errores. Autoengaño, confundir intuición con costumbre o prejuicio. El antídoto, contrastar siempre, buscar otras miradas. Carisma que aplasta, cuando un líder cree tanto en su intuición, que no deja espacio para la discusión. El antídoto, procesos participativos y pruebas piloto. Misticismo operativo, creer que todo fluirá si lo sentimos mucho. El antídoto, buenos métodos, presupuestos y cronogramas claros. Bergson no pide renunciar a la lucidez, pide ensancharla. Una intuición sólida no se opone a la razón, la incluye. Al final, todo esto lleva a algo que podríamos llamar una ética de la atención. Atender no es mirar más, sino mirar mejor. No es invadir la realidad con nuestras ideas, sino permitir que la realidad nos enseñe su modo de ser.
¿Alguna vez has escuchado a alguien de verdad, sin pensar en que vas a responder? Esa escucha atenta, abierta, sin prisa, es intuición en acto. Una atención que se deja afectar. Bergson nos invita a vivir y pensar así, atentos al movimiento de la vida, sin intentar congelarla. Porque lo vivo se entiende acompañándolo, no diseccionándolo. Vivimos en una época obsesionada con la velocidad, los resultados y los datos. Tenemos apps que miden cuántos pasos damos, cuántas horas dormimos, incluso cuántas veces sonreímos. Pero, ¿sabemos realmente cómo nos sentimos? ¿Escuchamos nuestros procesos internos con la misma atención con la que revisamos las métricas? La intuición bergsoniana es una llamada a bajar el ritmo. A reconectar con lo real antes de convertirlo en número. A sentir la vida en su movimiento, en su duración. Para quienes trabajan con procesos humanos y ecológicos, educación, salud, agroforestería, cooperación, esto no es poesía, es una necesidad. Porque cuando trabajas con lo vivo, lo importante no es solo lo que haces, sino cómo lo haces, cuándo, con quién y a qué ritmo. La intuición ayuda a cuidar esos tiempos, a escuchar lo que está creciendo sin forzarlo. Y eso, en plena crisis climática y humana, es casi una forma de resistencia. Bergson decía que conocer de verdad algo vivo exige, al menos por un momento, convertirse en su compañero de viaje. No observarlo desde fuera, sino caminar a su lado. Eso vale para una persona, una comunidad o un bosque. Conocer, en su sentido más profundo, no es tener información. Es dejarse transformar por lo que conocemos. Así que la próxima vez que sientas una intuición, no la descartes ni la idealices. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Se apoya en experiencia, en escucha, en atención real? ¿O es solo costumbre o miedo? Si es una intuición cultivada, esa que nace del contacto, del tiempo, del respeto, escúchala. Ahí hay sabiduría. Y recuerda, pensar con una sola mano, solo la lógica o solo la emoción, nos deja cojos. La intuición de Bergson nos enseña a pensar con dos manos, una mide, la otra siente. Una estructura, la otra acompaña. Solo así podemos comprender de verdad la danza viva del mundo. Déjame tu opinión en comentarios sobre qué te ha parecido esta reflexión. Si ha resonado contigo, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Compártelo si consideras que puede ayudar a otras personas. Gracias por escucharnos.